Sí. Digamos, una DJ enorme y con un flight director. Y tú volabas como si fuese un ILS para evitando el terreno. Entonces, Oh. ¿cómo hacíamos la navegación? Por instrucción no podíamos bajar de 500 pies, me recuerdo, pero a 500 pies podíamos volar dentro de una nube. Porque tú ibas con este modo, evitando el terreno. Joder. Teníamos que ir a una velocidad, la velocidad óptima para eso eran 480 nudos. Entonces tú podías ir de noche o en IMC a 500 pies. Muy buenas, Sebastián Barrueco. Es un honor ¿Qué tenerte tal? en ¿Cómo Aviadores. estamos? ¿Oís? Bienvenido a Aviadores. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Queridos oyentes, hoy volaremos bajo y muy rápido. Si hay una misión que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención es el reconocimiento, las misiones de reconocimiento táctico. El vuelo NOE a baja cota, sorprender al enemigo, encontrar información vital para futuras operaciones, una misión arriesgada, una misión a veces en solitario, y qué mejor que hacerla con el legendario RF-4 Phantom y sus increíbles motores, ¿no? Los J79. ¿De dónde te vino el interés por la aviación y cómo comenzaste o cuándo deseaste convertirte en piloto militar? Pues la verdad que la pregunta esa en mi caso es muy sencilla. Mi padre, pues piloto de caza también, fue teniente general retirado del Ejército de Aire y me vino ya desde pequeño. Yo nací prácticamente en la base aérea de Talavera Real, donde estaba destinado mi padre, de instructor allí en la escuela de caza y ataque. Y yo creo que de allí me viene toda la afición. Aunque la verdad que la decisión de ingresar en el ejército la tomé un poco tardía, prácticamente cuando en segundo o tercero de BUP, que el año anterior a hacer efectivo el ingreso en el ejército del aire. Fue una decisión rápida y bueno, Y, tampoco lo pensé mucho. y bueno, te fuiste a las pruebas. ¿Y cómo fue toda esa fase de acceso a la academia? Bueno, cuando yo ingresé en la Academia General del Aire, el sistema de acceso es distinto al que hay ahora. Entonces, en el Ejército del Aire se creó un centro de selección a la Academia General del Aire, en el que los que aprobaban iban como soldados aspirantes y estaban un año haciendo el COU, lo que corresponde a un COU, que nos lo daban profesores adscritos a la universidad de Cartagena, me Ajá. acuerdo. Y entonces hacíamos allí lo que era el COU y aparte dábamos asignaturas militares y instrucción militar también dábamos. Entonces, si aprobabas la selección, ibas al centro de selección de la Academia General del Aire, que estaba situado en Los Alcázares, muy cerca de la Academia General del Aire. Los Alcázares había sido una base de hidroaviones antigua del Ejército del Aire. Bueno, allí, como vuelvo a decir, estábamos un año y una vez que en un centro de selección, o sea, ingresábamos, no recuerdo el número que ingresábamos, pero luego los que accedíamos a la academia éramos menos. Claro. Y, Entonces, una vez me acuerdo yo que habíamos aprobado todo, nos decían dónde queríamos ir. Prácticamente la mayor parte de mis compañeros, pues donde querían ir era a vuelo, a volar. claro. Los que no conseguían plaza de vuelo iban a lo que nosotros denominamos tropas, que era todos los destinos que tiene que ver con control, mando sobre unidades de apoyo a la Fuerza Aérea y también había compañeros que hacían labores, iban a lo que se llamaba el cuerpo de intendencia. Ah, bueno, aquí en el canal, en Aviadores, hemos contado con la presencia de un conocido para ti, un compañero tuyo de promoción, con Manuel Parrilla, y creo Sí. que compartisteis esos momentos tan decisivos, ¿no?, en vuestras carreras. Evidentemente, los dos somos de la misma promoción, de la 38 promoción, El y 38. efectivamente estuvimos compartiendo vida porque luego ya cada uno tuvo su destino pues durante 5 años. Pues fíjate, qué maravilla. Y bueno, conseguiste plaza y tu padre
estaba en activo, ¿no? En ese momento, cuando tú Sí, mi padre comenzaste... yo no sé qué grado tendría, yo creo que podría ser teniente coronel, yo creo que teniente coronel o antes. Estaba destinado en el Estado Mayor y me recuerdo que al estar destinado en el Estado Mayor, en el Ejército del Aire, para que los pilotos que no estuviesen destinados en una unidad operativa, no perdiesen la aptitud de vuelo, iban a hacer lo que se llamaba reentrenamiento durante una semana. En su caso, iban a Zaragoza a volar el T-33. Mi padre había volado ese avión durante mucho tiempo cuando había sido instructor en la escuela de caza y ataque. Buah, qué Y me preciosidad de acuerdo avión. que cuando estuvo en una de estas semanas de reentrenamiento y yo estaba en los Alcázares, vino un día que lo que hacían era una navegación allá a la academia y luego se volvían de noche y volaban hacia navegación también nocturna. Y ya me acuerdo de un día que vino a verme en la hora que tenía de paseo diaria Sí. y antes de aterrizar en la academia, pues yo me acuerdo que pegó dos pasadas por allí, por los Alcázares. Buah, eso tiene que ser increíble, ¿no? Para un hijo que ver a su padre Muy, y además con esa sí, belleza de sí, sí, avión. muy, muy, muy entrañable. Ahora lo recuerdo Claro, con qué bonito. Qué un muy, pasada. muy bonito recuerdo. Todavía conservas su casco, por lo que Sí, veo sí, 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 lo tienes. lo tenéis aquí, el casco. Mi padre falleció hace año y medio y nada, y yo ya le dije a mis hermanos que todas estas cosas, como yo soy el único piloto de la familia, Sí, me quedé yo con todo este tipo de recuerdos, me los he quedado yo. qué bonito. Bueno, que vuele alto ahora. Y, y nada, entonces, bueno, al final, tras el filtro, consigues tu destino. Me imagino que tu deseo siempre fue caza y ataque, ¿no? Eh, Efectivamente. Sí, bueno, sí, sí, sí. y empezaste, pues junto con Manuel, entiendo, Sí, en el F5, en Talavera. ¿Qué recuerdas de efectivamente. aquella formación? Porque Manuel la recuerda Pues, como intensa, dura, muy exigente, en fin. ¿Qué nos puedes pero contar? muy, muy exigente y para mí uno de mis mejores años. Haz de cuenta Sí, que habíamos terminado la academia, éramos ya tenientes, ya teniendo un sueldo normal, en nuestra vida la vida por delante. No era el primer destino porque era una escuela y una escuela pues requiere un esfuerzo para sacar la escuela adelante. claro. Pero la verdad que la vida allí durante ese año fue para mí muy, muy bonita. Aprendí mucho y ya lo recuerdo como uno de mis mejores años. Sí, la verdad que te preparó para para la carrera que ibas a tener en el futuro. Tengo entendido que, bueno, vosotros en ese año de entrenamiento, como sigue siendo hoy en día, se da una instrucción de primera. La verdad que sí. Los instructores muy profesionales, muy, muy en su puesto de instructores, de dar lo máximo de ellos para sacar lo máximo de ti, Claro, y eso es lo más importante. claro. ¿Tuvisteis algún problema? Un avión tan crítico, tan difícil, alguna situación complicada aquel año, Yo recuerdas? la, yo la verdad, y mira que yo ya pelo canas, bastante, las pocas canas que tengo, porque tengo poco pelo, pues pelo ya bastantes canas. Yo en la vida aeronáutica que he tenido, la verdad que nunca he tenido incidencias o incidentes que han supuesto, que te lo haces plantear, nunca. Nunca, no recuerdo malos momentos Sí. de decir, uy, qué Ese miedo he avión pasado hoy o que, uy, no. puede, al tener digamos, una falta de potencia en ciertos modos, tengo entendido que los circuitos, el segundo régimen de vuelo y demás es muy crítico, la velocidad muy definida, no sé si tiene una velocidad de aproximación dependiendo del peso, supongo, a 160 o Sí, 165, por debajo la yo- situación puede comprometerse muchísimo en virajes a final, etcétera, ¿no? ¿Eso sí. lo Con eso, recuerdas? con eso hay que tener cuidado, pero Sí. no recuerdo que sea de una forma, no, no recuerdo. Bueno, es un avión increíble que una vez terminaste, tuviste la oportunidad Yo, de elegir y seguiste con el F5. Fuiste bueno, a al ala ver, cuando 21. nosotros Al- no, no teníamos en ¿No? mi época no había muchas oportunidades. O sea, estaba iniciado el F-18 en España y aviones que había era el F-1, el Mirage 3 o el F-5. Ajá. Entonces, pero en la época que nosotros salimos de la academia, los únicos destinos que hicieron fueron
los primeros de la promoción que se fueron de instructores a la Academia General del Aire, los que habían considerado la escuela de caza mejores instructores de caza se quedaron allí en Talavera y luego ya por antigüedad. Y los únicos destinos que había, o volar el F5 en Morón o ir al 101 que estaba para dar reentrenamiento a los pilotos que no estaban en una unidad destinados Sí, en Salamanca. en Salamanca. Y yo elegí el mejor que podía, el F5 Morón. Pero Qué no había bueno. mucho más donde elegir. Ya. Bueno, ¿y cómo fue ese escuadrón? Cuéntanos la vida en Morón, volando el F5 en modo, sobre Pues, todo, pues si te digo que en Talavera ataque, muy bien, en sí, Morón igual o mejor o todavía. mejor, ¿no? La vida Porque ahí ya, operativa del escuadrón, claro, porque ya era una vida operativa, ya no estabas en claro, instrucción y hacías ya. El avión era muy divertido de volar. Como primer avión era un avión muy, muy divertido. Un avión sencillo, no tenía apenas sistemas complicados claro. y era el avión muy divertido. Era supersónico, no tenía radar, todo lo teníamos que volar en manual, todo en navegación a la estima, misiones de todo tipo. Íbamos, yo me recuerdo que un año, yo estuve muy poco tiempo destinado allí, pero yo me acuerdo que un año fui 10 semanas de tiro a Bardenas. Para mí es era un premio. El ir a 10 semanas Bardenas de tiro a durante. Sí, Bardenas. Madre sí, mía, sí. madre mía. Al año. Y, Que íbamos de lunes a viernes. Eso era una maravilla. joder. Y claro, lo que has comentado, ¿no? El avión en sí, sencillo de operar, sensores, sistemas prácticamente carentes de ello, una mira, ¿no? Una mira básica donde tendrías tus Sí, tablas. una piper fija que no Una era pi- ni compensada. Y bueno, todo muy rudimentario, pero y, en sí muy divertido. sí, y ¿teníais contramedidas? ¿Contabais con chaff y No, bengalas en el F5 de aquella época? no, Vale, no, eran nada. versiones A y B, ¿no? Y luego estaban las A de y B, sí. reconocimiento. Y luego también teníamos, había un par de aviones, no recuerdo bien el número de aviones, también eran de reconocimiento. Entonces tenían en el morro cámaras. Le ponían. ¿Y los volabais indiferentemente? Es decir, ¿podías tú saltar o tocarte una misión en el F5 de reconocimiento Sí, cuando está? Sí. sí. Ajá. Qué En el bueno. plan de instrucción que teníamos, tú cuando cuando llegas destinado a una nueva unidad, si tú ya sabes volar el avión, como era nuestro caso, porque nosotros veníamos de saber volar, que lo habíamos volado en la escuela de Efectivamente, caza y claro. ataque, Claro. ya directamente entramos en lo que se llama el plan de instrucción. El plan de instrucción para llegar a Combat Ready, que es el último nivel y en el que tú ya como combat Ready ya puedes participar en cualquier misión real con ese avión. Para llegar a ese nivel de entrenamiento tienes que pasar por un plan de instrucción. Y yo me acuerdo que el plan de instrucción que teníamos en el ALA 21, una de las partes era cumplimentar el curso de reconocimiento aéreo y hacer fotos y Ah, misiones de reconocimiento aéreo. Yo claro. me acuerdo que después de cada misión ibas a un departamento que había ahí dentro del edificio del escuadrón que se dedicaban a la fotointerpretación de las imágenes que nosotros habíamos hecho. Claro, claro. Bueno, más adelante veremos la diferencia entre esas fotografías con el F5 a hacerlas ya con una plataforma dedicada exclusivamente como el RF4 Phantom. Pero todavía en el F5, bueno, carente de sistema inercial, de navegación, ¿cómo lo hacíais? A Aquello ver, era a la vieja, ¿no? Escuela. Navegación pura y sí, dura, como digo, estima, sí, pero velocidad. que ahora lo veo y digo, oye, qué bien. Era, Qué buen entrenamiento. era todo manual, por así decirlo, todo Qué manual. maravilla, qué guay. La unidad pertenecía a lo que antiguamente se denominaba el mando aerotáctico, Sí. que tenía el cuartel general en Sevilla. Entonces nosotros hacíamos lo que se denominaba aviación táctica. Es verdad que hacíamos misiones aire-aire y hacíamos combates entre nosotros o con otros aviones, pero muchas de las misiones eran de apoyo a fuerzas de superficie o lo que se denominaba reconocimiento aerotáctico. Vale. ¿Qué eran estas misiones de reconocimiento aerotáctico? Eran curiosas porque eran reconocer una zona, por ejemplo, una línea de comunicaciones, bien sea carreteras o vías de ferrocarril, recorrerlas y si vemos algún objetivo de oportunidad, atacarle. Ah, vale. Entonces eran misiones que hacíamos dos aviones normalmente, uno detrás de otro, y entonces el de adelante miraba si veía algún objetivo de oportunidad y le daba instrucciones al de atrás para ver si podía él atacarle.
Ah, o Y sea que eso eran eran, misiones que se llamaban de reconocimiento aerotáctico. claro, eran, No, de armas sí tenía. Yo creo que cañones no tenía. utilizaría el morro Ahí quizá para ver tendría, todas las cámaras. lo tendría que consultar, no Sí, recuerdo. Pero estas misiones los hacíamos, se supone, con los dos aviones armados, no tenían que armados, venir claro. aviones de reconocimiento. Claro, claro, claro. El otro iba armado y lo que atacaba un objetivo con el armamento que consideramos para atacar ese objetivo. Claro, claro, La mayor parte de los ataques se iban con cañones. en diferentes, o sea, en diferentes segmentos de vuelo y claro, los que iban delante iban en reco y por supuesto que No, 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 no. Era muchísimo más sencillo que esto. Estas misiones éramos normalmente sí, las hacíamos dos aviones. Entonces íbamos uno detrás de otro, separado una milla por detrás o eso, sí, a la vista. Y entonces teníamos, por ejemplo, una línea de ferrocarril. Entonces, el de adelante iba recorriendo la línea de ferrocarril, tú no la puedes recorrer, tú la vas cosiendo. Porque el avión no puede, entonces la vas cosiendo. Y cada vez que la vas cosiendo, tú vas viendo si ves algún objetivo, oye, algún tren que viene o alguna cosa. Entonces, si a él le da para atacar ese objetivo, lo ataca y si no, da información al de atrás que viene una milla o una milla y pico detrás para que pueda atacar a ese objetivo. Y con, eso se llamaba reconocimiento. con Esa, maniobra pop-up y decirle, indicarle por radio, efectivamente, objetivo tal, efectivamente. y Sí, sí, poderlo sí, atacar sí. directamente. ¿Contabais con rockets? Estas misiones prácticamente, yo creo que ya ni se hace ni nada, venían de la Segunda Guerra Mundial y luego Sí, sí se usaban durante la Guerra de Vietnam, sí se usaron. entre Vietnam. ¿Y armamentos contabais en el F5 con cañón? Dos cañones de 20 Cañón, milímetros. Contabais cohetes, cohetes que esto ya prácticamente está en y las desuso, Mark y bombas 82, las bombas, ¿no? De caída libre y de bombas, ¿eh? Snake. ¿Llegabais a Ta- lanzar retardadas? También, también. Esas los usamos, usábamos armamento real, pero los usamos armamento real en el polígono En el en el polígono de polígono tiro, claro. de las Bardenas. Claro, claro, pero en esas misiones de entrenamiento posiblemente el pop-up No, no, vendría, no. vendría Entonces seguido te hago como una misiones de simulación entrenamiento de que ataque. hacíamos. Sí, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto, no vamos a Estas andar misiones rompiendo el que país. teníamos de entrenamiento, claro. Bueno, bueno. Y el tiempo a estima, los mapas en la mano, ¿cómo era navegar a Baja No, Cota aquello? era curioso. Lo que más hacíamos era, lo que más teníamos que practicar mucho lo que era la navegación a la estima a baja cota. Ibas a una velocidad determinada, que podían ser 420 nudos, y luego podías acelerar en la zona que se suponía de mayor riesgo, cuando se sospechaba que podía haber amenazas de cualquier tipo, pues ahí acelerabas incluso a 480. 480 ya, ¿eh? Entonces, Bueno, navegabas a bien baja rápido. cota. Sí, navegábamos a baja cota y la navegación que hacíamos era la estima. Era con un mapa que normalmente volábamos con un mapa de 250.000. Algunos utilizaban el de 500.000, pero nosotros volamos con uno de 250.000. Que teníamos pintada la ruta en el mapa, Sí. íbamos diciendo, bueno, aquí a la derecha, al minuto y medio, tenemos que tener este pueblo ligeramente a la derecha. Y un detalle que quiero comentarte es que, por ejemplo, como era navegación a la estima, era muy importante el control de la velocidad y el tiempo. Entonces, el reloj que tenía el avión era un reloj analógico, que seguro que lo habéis visto en muchos aviones. Sí. Y nosotros, para ser más precisos, nos comprábamos, un kit que nos compramos para volar en aquellas misiones era un crono digital y lo llevamos puesto aquí enganchado en la parte En el de Bogle arriba de los Canopy. instrumentos. Ah, Efectivamente. qué Y bueno. ahí, y ahí nos venía mejor, era mucho más preciso para controlar el tiempo, porque era todo navegación a la estima. Claro, resetear cada punto, cada Claro, waypoint, claro, claro, paso. claro. Todo el mundo iba a volar con su crono. Y el crono lo había comprado, pues eso, en la tienda a la que fuese, Qué iba con bueno. el crono este digital. Qué bueno, qué Porque interesante. en esa época ni GPS ni nada, o sea, todo era, ya lo digo, navegación a la estima. Y combate. Tanto es así que, tanto es así que yo ahora, Sí. después de haber volado, porque he volado mucho navegación baja cota, cuando estuve destinado en Morón, cuando estuve destinado en Torrejón, con el F4, me conozco, claro, ahora ya hace muchos años que dejé de volar, pero me conocía bien España. Yo Como la palma de tu mano. Claro, navegar a baja cota en España más o menos, que claro, sabía más o menos dónde podía estar. claro. Y cuando vuelas ahora actualmente en la aerolínea y desde ahí arriba, ¿no te trae recuerdos cuando ves los valles, las laderas, Sí. los lagos, todas las. La noche y el día. Sí, La ¿no? noche y el día. Me contento con los vídeos de YouTube, que hay muchos y muy variados. Qué bien, qué bien. Sí, nosotros en el simulador volamos mucho
el F5 y es una máquina muy, muy divertida. Luego en combate aéreo está limitada, pero al ser tan pequeña es curioso porque en parejas es además un combate muy dinámico, en la horizontal, en la vertical pues sufre un poco más, pero qué interesante, qué interesante. Y es un avión de líneas muy bonita, Sí, muy precioso, bonita. precioso. Es Se llegó a, como... se llegó a hacer a finales de los 80, me acuerdo, Sí, que la Northrop, sí, como el F-16 era muy caro y tal, quiso ofrecer una versión mejorada del F-5 para venderla a países que no tenían capacidad para comprar el F-16. Y sí. desarrolló un F-5 mejorado que era el F-20, que era el Tiger Shock, Sí, sí, sí. que me parece que llevaba un motor del F-16. Me parece que llevaba un El motor del mismo motor F-16. del F-16, imagínate la célula Y era ligera, un avión precioso, era... precioso. Luego eh, al final no salió adelante. sí, no salió adelante, además tenía Glass Cockpit, bueno, los DDIs, las Multifunctional Displays y demás, ¿no? Como era, la cabina era muy similar a la de un F-18, el piloto de pruebas me consta que fue Chuck Yeager, Anda. que en paz descanse, y ese hombre voz tenía en todo esto, dijo que era el mejor avión de combate que había volado en su vida por las prestaciones que tenía. Era absolutamente salvaje, una potencia descomunal, y era pequeño, y era además, aparte de versátil, era de manera económica poder operar un avión constante, sin apenas mantenimiento. O sea, una ingeniería increíble. Y el J-20 Sí. este fue una pena. No sé si lo adquirió algún país, lo miraré más No, yo creo adelante. que no se desarrolló. Creo que no Yo te llegó digo que a... la idea y esa, era ofrecerlo a aquellos países que por capacidad económica no podían Sí, acceder a aviones mucho más complejos y por supuesto más caros. Como en esa correcto. época era el F-16 o incluso meterse ya en el F-18. Eso es. Hubiera sido una máquina bien, bien divertida para complementar a un F-18, ¿no? En diferentes escuadrones. Pero bueno, en ese momento ya digo que... Y hacía turnarounds de 10 minutos o 15 minutos. Era increíble. Era parecido a la filosofía que tienen los suecos con un Gripen, con un Viggen. Y el concepto estaba muy bien. De hecho, el F-5 se desarrolló en aquel escuadrón experimental en Vietnam. Y creo que eran los Flying Tigers, los Scotty Tigers, creo que se llamó el escuadrón. Y Sí. bueno, y ahí pues los pilotos de pruebas que los mandaron al sudeste asiático fueron los que desarrollaron la extensión del Strat, del morro, antes del despegue, para tener ya un ángulo de ataque y todas estas cosas. Es un avión legendario y increíble que todavía lo seguimos nosotros operando en Talavera y formando muchos pilotos, aunque bueno. Recientemente se ha hecho precisamente ¿Estuviste en Talavera en la conmemoración de No, las... se ha hecho, no pude, ¿No? no pude por motivos de programación. Mi Me han intención dicho era haber ido, pero no. Se hicieron las 300.000 horas de F5 300.000 horas de F5. en el Y Ejército del Aire. eso es. Y bueno, y debió de ser muy, muy emotivo, muy bonito, con exhibición Sí, ya he hablado con incluida. gente que ha estado Sí, y fue espectacular. además que muy numeroso, que fue mucha gente. Date cuenta que invitaron a todo aquel piloto que había volado el F5. Sí, Y yo digo, todo piloto de caza del Ejército del Aire ha volado el ha pasado por F5. el F5, sí. Entonces, invitaron, pues eso, pilotos de caza, todos los... Y he hablado con gente que estuvo y me dijo que fue muy bonito porque hubo mucha gente. Sí, Al final, estos actos lo que hace entrañable el acto es encontrarte con viejos amigos claro. y gente que no ves desde hace mucho tiempo. Claro, claro, claro. Sí, sí, estas reuniones de pilotos de caza y demás, pues tiene que ser llena de historias, algunas que se puedan contar, otras off the record solo, pero tienen que ser Sí, eventos maravillosos. Qué guapo. Y bueno, y claro, os entrenabais, había dos polígonos de tiro en España por aquel entonces. Yo lo sí, desconocía, uno en Teruel, sí. cerca. Había dos polígonos, ahora ya solo hay uno, eran en Teruel, en Caudé. En lo que ahora hay, en los terrenos de Caudé hicieron un aeropuerto y ahora lo utilizan de cementerio de aviones. Allí hay un montón. Ahora, si el que pase por allí por algún motivo por Teruel, pues le aconsejo que pase por allí por el aeropuerto Sí, y verá aviones allí de todas las compañías del sí, mundo, aviones comerciales. sí, sí, yo lo Pero he hay de todas las observado compañías del mundo. desde el aire Desde el aire se ve enorme, o se ve sea que enorme. desde tierra debe ser impresionante la vista que puedes tener. Sí, sí. Bueno, pues en esos terrenos antes había un polígono de tiro
y que era Caude, y luego también está el polígono de las Bardenas, que Las era un Bardenas. polígono mucho mayor, que está al sur de lo que es Navarra, en las Bardenas Reales, El otro día, y esos son los polígonos que usamos. el otro día viniendo en un vuelo que hice, creo, Barcelona o Porto, no me acuerdo ahora, en la vuelta, un día de estos precioso, cielo azul, despejada toda la península, conseguí hacerle una fotografía. Una fotografía íbamos a 36.000 pies, y tengo una fotografía que Sí, la colgaré aquí, y anda. pondrá superpuesta cuando haga la grabación, la edición, perdón, del vídeo, y se ve, pues eso, el tridente que se le llama, y se veía perfectamente. Nunca lo Ah, había sí, claro, visto, claro, claro, claro. O nunca lo sea, había que visto es desde el aire. difícil. Es difícil porque está como muy. Sí, Desde el aire es complicado verlo a veces, sí, sobre todo cuando estás pasando la vertical es complicado verlo. O sea sí. que Pues muy bien el por un haberlo. momento, por un momento fui piloto de reconocimiento también, ahí a Muy 36.000 bien, pies con mi, muy con mi bien. móvil. Y bueno, y cuando os entrenabais allí con el F5, ¿qué resultados tenéis? Porque me imagino que a la vez compartiríais también el polígono de tiro con F5, No, sí, perdón, con miras F1. eh, sí, lo que. Las unidades, yo supongo que ahora lo seguirá haciendo igual. Van destacadas allí una semana, entonces van de lunes a viernes. Llegan allí a primera hora del viernes y se van a última hora a primera hora del lunes, perdón, y se van a última hora del viernes. ujú. Entonces, allí despliega, en mi caso desplegaba el ala 21 y normalmente desplegábamos, yo no sé si eran 4 o 5 aviones. Entonces, nos apoyaba normalmente un avión de transporte. El avión de transporte lo que se encargaba era, venía a Morón, recogía todo el material para esa semana, los mecánicos, los armeros, los pilotos que íbamos ahí a volar y que no podíamos ir en el caza, porque no había sitio en el caza normalmente iban los más antiguos. Y yo recién llegado, pues casi siempre nos íbamos en el Sí, Caribú, venían los Caribús, un avión que ya no, hombre, Caribou. que estaban, Sí, sí, sí. el famoso Caribú, estos estaban destinados en Valladolid y venía, nos recogían y nos íbamos hasta Zaragoza, que me acuerdo que el vuelo era interminable, es que yo no me acuerdo lo que tardaba, pero podíamos hacer Igual 2 horas o el más. Morón Zaragoza 3 horas y pico, o no sé qué, era un vuelo pero interminable, porque es un avión que iba muy lento. Y Bueno, luego, entonces el caso es que ahí estamos una semana y no sé cuántas misiones hacíamos al menos una al día. la misión al día. Con Despegábamos preparativos. normalmente Sí, de dos en dos aviones sí. o los 4 aviones a la vez y entrábamos ahí en polígono a hacer vueltas en el polígono o bien practicábamos el lanzamiento de bombas o bien de cohetes o bien de cañones. También de cañones. Y yo lo desconozco, ¿eh? Me imagino que sí, a unas órbitas, un punto de reunión, unas Sí, pasadas bien establecidas, claro, obviamente con rumbo claro, claro, y claro, con claro. observadores en tierra. Date cuenta, en el polígono de tiro hay personal que está destinado en el polígono de tiro, que son los que se encargan del mantenimiento de todos de todo lo que es la estructura del polígono, con todos los objetivos que hay. Y hay también suboficiales que están en una torre de control que se encargan también de dar la precisión con la que ha caído una bomba en concreto. ¿De acuerdo? Claro. Y aparte en el polígono había un piloto que estaba de controlador. Este piloto no estaba destinado. Él iba simplemente durante esa semana, era nombrado esa semana como controlador de piloto de Bardenas. Y él lo que daba era instrucciones como un controlador de torre Sí, a ¿no? los distintos aviones que venían. Les autorizaba para los distintos circuitos, a las distintas alturas, y les autorizaba para el lanzamiento que normalmente lo que lanzamos eran armas de entrenamiento, bombas de entrenamiento, no eran bombas reales. De acuerdo. De acuerdo. El peso de la bomba de entrenamiento, muchísimo inferior a la real. Hombre, Vosotros, claro. claro, Sí, sí, sí. vosotros Me luego. acuerdo, nosotros le llamábamos las azules y las rojas. Eran Vale. de color, unas de color azul y otras de rojas. Y unas Y con simulaban fumígeno, ¿no? unas bombas y otras otras. Y con un fumígeno de color o lo que sea para. No sé si. Yo no sé si tenía fumígeno o no. Lo único que ya te digo, en la torre los controladores que había allí Sí. sabían exactamente en qué posición había caído la bomba. Le decía, pues 240 a las 4 o 300 pies a las 1.
Tú se lo Madre pasabas mía. a los pilotos. Nosotros en el, bueno, la experiencia que tenemos un poco en la simulación y demás, el lanzamiento es de lo más impreciso que puede existir, porque tienes que contar velocidad, velocidad de picado, ángulo de picado, altitud de lanzamiento y todo eso con una serie de tablas y la mira calibrada para... ¿Sí? Eso era complicado. Ahí Eso es complicadísimo, porque además era todo manual. Y era encima manual. yo me acuerdo que la Piper del F5 no era compensada. Había una Piper un poco más mejorada que era compensada y eso te suponía un menor esfuerzo a la hora de saber exactamente cuándo tenías que tirar la bomba. De acuerdo. Ah, Para más o menos tirarla dentro de objetivo. claro. Y Ah, Sebastián, de todas formas, lo que más nos gustaba a los pilotos de disparar eran los cañones. eran los cañones, ¿no? ¿Por qué? Porque la bomba la disparamos normalmente a alta altura. Íbamos a baja altura, hacemos lo que se llama una maniobra de pop-up, que era hacer un ascenso pronunciado, ponernos en parámetros de lanzamiento y lanzar la bomba y luego escapar. Ah, de acuerdo. Pero el disparo de cañones lo hacíamos a muy baja cota. Y veíamos, cuando le dábamos al cañón, tú veías las trazadoras salir y dónde daban y todo. Y Wow. era como Qué espectáculo. más real todo. Tenía los deflectores delante de las bombas para evitar To- era la observación además a pólvora. olía la cabina. Sí, ¿eh? Qué bueno. Sí, 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 ya sí, dicen sí, que sí. cuando pruebas, cuando disparas, bueno, ya ni hablemos Lo más divertido era, ya te digo, el disparo de cañón. de los pilotos de A10, ¿no? Pero bueno, con un F5, un avión tan pequeño además, aquello tenía que temblar. Bueno, también lo probarás en el simulador. Esperemos que sí, a ver qué te parece. Porque está muy bien. Bueno, y nada, está esta etapa del F5 en Morón y después cuéntanos cuál fue el siguiente paso. Bueno, ¿Tuviste pues opción de elegir? ¿Fuiste tú el que dio el paso al bueno, yo frente? lo pedí voluntario y me lo dieron. El Ejército del Aire tomó la decisión. En esa época estaba ya la transición al F-18. El F-18 se había comprado y había tripulaciones que habían ido durante un año a Estados Unidos Ajá. y ya estaban de vuelta aquí a España. Y la unidad embrionaria del F-18 en España estaba en Zaragoza. Ajá. Pero ya se había tomado la decisión que los Phantom que inicialmente estaban destinados en Torrejón los iban a dar de baja y los iban a sustituir por F-18. Tanto es así que cuando el caso, en esa época el Ejército Aéreo tomó la decisión, viendo que a lo mejor se iba a quedar sin capacidad de reconocimiento aéreo, la Fuerza Aérea Americana les ofrecía una serie de RF-4Cs a buen precio y tal, y los compró. Ajá. Sabiendo que el Ejército Aéreo tenía experiencia en el mantenimiento de esos aviones, pues compró 8 aviones de reconocimiento. Y se formó por primera Y vez se el creó el 123 Escuadrón. El 123. 121 y 122, que ya no tenía Phantom, los iban a sustituir por F-18. Y luego el 123 Escuadrón con los 8 RF-4 que se había comprado a los Estados Unidos. Indicativo Titán. El indicativo, al principio de llegar a la unidad todavía no usamos Titán y luego ya se aprobó que éramos Titán. Todo lo creamos nosotros, los pilotos que Claro, recién llegados crearon todo. El emblema del escuadrón, claro. El emblema el, es, el- personalmente, uno de los más bonitos que he visto en mi vida. pues un diseño de un amigo No cuento con el de parche, un pero me piloto inicial encantaría del tener escuadrón. el parche original del 123 Escuadrón Titán. Pues el emblema, el parche, el indicativo, todo eso Bueno, lo creamos. Bueno, había un piloto de los que llegados que le gustaba mucho estas cosas y fue el que sí, creó todo. qué pasada. Y así El como caso es que, Así como todo lo que hablamos del emblema y demás, el propio material, hombre, habría consejeros o habría pilotos norteamericanos, me imagino, inicialmente integrados, pero al final era una no, 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 plataforma, ¿no? Era una no plataforma había. que tuvisteis que aprender sobre la marcha, empezar a ver cómo No, podíais utilizar. ¿Cómo fue aquella? sí, muy fácil. Date cuenta que cuando España tenía los los Phantom, tenía también RF-4. Tenía todavía RF-4. Y había gente que sabía volar y había gabinete de fotointerpretación Eso. que habían empleado los RF-4. Entonces, estos aviones que vinieron, ya los pilotos que había ahí los pocos que quedaban ahí en Torrejón, que eran pilotos de F4,
fueron los que nos dieron a nosotros la instrucción, a los nuevos pilotos. Pero ellos sabían volar el avión, habían volado el RF4 y todo. Claro. Tanto es así que yo cuando llegué destinado a Torrejón, el curso de instrucción lo hice en cazas, no lo hice en RF. Lo Lo hiciste hice en en los F4Cs. escuadrones 121 o 122, en el que te tocara, y tú hiciste la formación con el modelo E, ¿era? No, 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 era el el D, C, creo. C. El F4C. El España no C, tenía ese. Era del Vietnam, vamos, sí, F4C. era Yo la un radar. instrucción la hice con aviones que no eran todavía los que había comprado el Ejército del Aire. De acuerdo. Pero que en realidad el avión era el mismo. Claro, sí, sí, El sí. avión Bueno, era motorización era absolutamente el igual. mismo. Hombre, luego el sistema de navegación, ahora lo explicaremos, ahí hubo una serie de mejoras y una serie Sí, de pero eso, avances eso fue bastante posterior. importantes. Fue posterior. Lo Vale. único que tenía distinto los aviones que habían adquirido el Ejército del Aire, que nos dimos cuenta luego, es que las radios que tenían los nuevos aviones tenían half quick, cosa que los antiguos no tenían. Ah, Y a lo mejor me pregunta qué es el half quick. El half quick es un sistema diseñado para evitar que te hagan jamming en zonas de conflicto en la radio. y escuchas de Entonces tiene radio, un sí, sí. sistema que cambia la frecuencia cada muy poco tiempo de forma aleatoria, pero todos los aviones de la misma forma, y entonces es muy complicado que te hagan jamming con la radio. De Bueno, acuerdo. pues ese sistema, que ahora es un sistema, supongo que habrá mejorado y todo, Sí, ahora en están esa encriptados época la mayoría de los canales. solo lo tenían estos F4s que habían venido Claro. de los Estados Sí, Unidos. sí, en la Red Flag el HUD Quick es una prueba que se hace antes de iniciar todas las maniobras, todos los entrenamientos y todo, sí, sí. Que a veces falla, pero Pues tan es la, importante la es... única... Sí. Disculpa. No, no, que tan importante es que en un conflicto real la propia escucha de las comunicaciones es tan vital para el enemigo que se tienen que hacer ese tipo de ejercicios de disuasión y del Correcto. RF4. Sí. Sí, era curioso. Nosotros ni sabíamos lo que era inicialmente. Digo, ¿y esto qué es? Sí, Tenemos aquí. Y luego, mira, qué bueno. lo usamos. Qué bueno, qué bueno. El Phantom es legendario. O sea, es un avión que, bueno, un pedigrí, o sea, un avión que batió récords en desarrollo. Fue criticado porque no tenía cañón al principio, porque lo mandaron a una guerra con unas ROEs, unas Rules of Engagement que le dejaban prácticamente a la mitad de sus capacidades, pero un avión que ha sido una auténtica leyenda. Sus motores, bueno, humeantes al principio, luego ya se corrigió todo aquello, pero bueno, de una potencia descomunal y bueno, oí decir que si le ponías dos J-79 a un autobús escolar, también volaría el autobús. Seguramente. Sí, No lo sí. sé, pero seguramente. Y bueno, y luego en combate tener que aprender a utilizar, a saber llevar la energía de esta aeronave con tanta potencia y luego el tipo de ala que tenía, maniobrar por debajo de 400 nudos. ¿Qué nos puedes contar del avión, del Phantom en sí, como avión? Pues ¿Qué te pareció? para mí es mi avión. Es mi avión, es el avión que más he volado y a que le tengo un cariño. Además, un avión para mí muy bonito, es un señor avión. Eh, Muy, muy bonito, la cabina era cómoda de volar, quizá la palanca está un poco bajo y eso te hacía que volar un poco hacia adelante, Ah, sobre sí. todo lo que éramos un poco de brazo más corto y tal, pero bueno, pero lo que es el avión en sí, yo lo he volado durante bastantes años, nunca he tenido el menor problema, un avión fiable, con sus cosas, tenía algunas cosas raras en el avión. Ajá. Lo que más me sorprendía del avión es que en este avión se usaba mucho los pies. A ver, yo usaba Ah, los claro, pedales, claro, pero es un avión que se volaba mucho con pies. Mucho, mucho, mucho. claro. Y era Eh, lo que más chocaba al piloto recién iniciado en el avión. Claro, tengo entendido que tú por debajo bueno, eran puntos más que ángulos, grados de ataque. Tú tenías el indicador de AOA, ¿no? De tu ángulo de Sí. ataque dependiendo de si estabas por debajo de los 12, podías hacer un viraje coordinado única exclusivamente utilizando alerones, pero a partir de los 15, 17 puntos de AOA debías de aplicar rudder, aplicar
guiñada para poder puntear el avión y moverlo a las posiciones deseadas. Era una manera de pilotar, pero muy auténtica, ¿no? Es que para un piloto, hombre, te tenías que acostumbrar, pero es que era un ejercicio completo. Claro, teniendo en cuenta que ni fly-by-wire ni nada, es un generación 2-3, tenía que ser alucinante. ¿Era pesado de mandos, lo recuerdas? ¿O era ligero de alerones y pesado de profundidad? ¿Qué nos puedes...? No lo recuerdo pesado, ¿no? Claro, es que... A ver, yo cuando dejé de volar el avión pasaba aviación comercial y es que es la noche y el día. Entonces, yo no lo recuerdo pesado. Lo único y le vuelvo a recalcar, lo único raro era el avión, eran los pedales, que los pedales, yo en el F5 también se usaba, en un caza se usan, pero en este avión se usaban mucho, mucho. Claro. Tanto es así que cuando venía un piloto nuevo, en la instrucción que dábamos en vuelo, una de las prácticas que hacíamos era hacer toneles a baja velocidad solo con los pedales. Palanca centrada y con pedales. Claro. Lo que quiero decir con esto es que el uso de pedales se usaba con respecto al ángulo de ataque, no a la velocidad. Nosotros volábamos con ángulo de ataque. Sí, ángulo de ataque. Sí. Teníamos un indicador aquí en la parte de arriba, un indicador doble asociado a un ruido, que yo volaba con ruido. Yo ya sabiendo el ruido sabía si el avión estaba con ángulo de ataque alto, bajo o va en perfil. Yo no tenía que mirar ni dentro, con el oído lo sabía. Sí, era como un pitido que dependiendo del ángulo de ataque incrementaba el pitido. Eso es. Ya con eso el oído lo tenías acostumbrado y sabías si el ángulo de ataque era correcto o no era correcto. Qué espectacular. El caso es que cuando el avión cuando se dice un avión que va cargado de ejes, sí, lo que hay que usar es palanca centrada y tú si tienes que alabear, tienes que virar a la derecha e izquierda con los pedales. Claro. Por guiñada adversa, entiendo. Tenía también spoilers y en ángulos de ataque altos poder tener guiñada adversa. Sí. ¿Había peligro de entrar en barrena? ¿Recuerdas algún caso? Es lo que es la contra que tenía este avión. Claro. Este avión, por lo que decían, una entrada en barrena prácticamente era eyectarte. Uh-huh. No había forma de recuperar una barrena plana, menos todavía. Yo sé de algunos casos de el instructor que tuve yo durante el curso inicial ahí en Torrejón, se había eyectado por una barrena que había tenido. Wow. Volaba, encima, me acuerdo que me dijo que volaba con un piloto de intercambio americano en esos días. Madre mía. Estaba volando con un piloto de intercambio ese día y nada, entraron en una barrena y tuvieron que eyectarse. Tú cuando entras en barrena y tienes una altura de seguridad, que creo recordar que es 10.000 pies, sí. Si a 10.000 pies no has recuperado la barrena, olvídate. Ni te lo pienses. Olvídate. O eyéctate. Bueno, eso... Es por eso que el avión es muy... en eso, o sea, el avión cargado de Gs, hay que tener cuidado y saber que el avión te puede llegar a una situación indeseable que... Claro. Yo en los años que he volado nadie ha tenido ningún problema ni nada, pero que sí es el avión que puede ocurrir. Claro, sobre todo en condiciones de combate aéreo, que es un poco donde llevas la envolvente de la aeronave al máximo, estás mirando, estás desencajado, digamos, dentro de la cabina, estás peleando y ahí es donde te podías sacar de la envolvente al avión y meterlo en una condición crítica, ¿no? Sí. Tú el avión, si tú vas virando, en línea de vuelo a 4G o lo que sea. Si se te ocurría meter palanca para el otro lado, el avión podía entrar lo que se llama un fuera de control. Sí. Fuera de control es el paso inicial a poder entrar en barrena. Y el avión te pega un campanazo y te pega un susto, que te pega un campanazo y se queda con morro muy bajo. Sí, Entonces ahí lo que tienes que hacer es soltar mandos y él ya se recupera. Y te voy a preguntar, ¿te enfrentaste, tuviste algún combate aéreo en la fase inicial, no luego cuando estabas de reconocimiento, sino entrenamiento pues contra Mirage F1, contra F-18? Sí, nosotros, dentro del... como dije, al ser una unidad de reconocimiento aéreo, prácticamente la mayor parte de las misiones son baja cotas o alta cotas, depende de la misión de reconocimiento aéreo, y hacer reconocimiento aéreo. Sí. Lo cual no quiere decir que teníamos una parte pequeña en relación a este entrenamiento que también lo dedicábamos a combate aéreo, que prácticamente era defensivo, pero sí entramos en combate aéreo. Claro, defensivo, entiendo. Sí. ¿Con quién lo hacíamos fundamentalmente? Teníamos ahí en el escuadrón, en la misma de escuadrón F-18, o sea, a los F-18 sí les interesaba hacer también combate con aviones distintos al F-18, disimilares. Pues yo he competido con
con esto. Me acuerdo que a veces también con Mirage 3 que todavía había Sí, con las planchetas, en sí. Valencia, en el Ujú. Ala 11, y con F1s también. Con F1s. Creo que leí en alguna revista, en algún artículo, que a gran altitud el F4 era algo inferior a los aviones franceses, ¿no? A la plancheta, al 3 o al F1. Estoy hablando de cotas, niveles de bloque 25 a 30, 35, pero que por debajo de los 20.000 pies el Phantom tenía ese extra de energía, de potencia y poder combatirlos incluso a la vertical, ¿no? ¿Te suena algo de esto, Bueno, de similar? no, yo la verdad que no recuerdo mucho el combate con esto, con F1 y Mirage 3. No recuerdo que nosotros si fuésemos mejores o no a esa altura. Ujú. Son aviones muy similares. Quizá el F1 es un paso por delante, pero con lo que no teníamos que hacer nada es con, por ejemplo, contra los F-18. No, un Con los F-18 F-18 o los está pillábamos diseñado. en alguna situación de despiste o que el radar no los ha pillado, no había nada que hacer. Claro, Es claro. otra, es otro paso que nosotros no podemos hacer nada con ellos. Claro, claro. Y entonces, claro, maniobras evasivas y volar, en eso sí Sí, que os tenéis a baja cota también. En fin, rotura ¿teníais contramedida en el F4 sí, Phantom sí, no de es este avión, reconocimiento? no era el F-5. O sea, el F-4 inicialmente sí tenía de dispensador de chasis bengalas Sí, y luego tenía un alertador de amenazas. de acuerdo. Pero pod de contramedida electrónica no. No. Vale, vale. Se hizo un estudio para comprar un pod de contramedidas electrónica, pero yo al final me parece que no se Sí, bueno, llegó. digamos que la herramienta principal era vuelo a baja cota, alta velocidad Y luego contar, y escapar, contar ¿no? con el aviso del alertador de amenazas, con lo que haya, y usar el chasis bengalas como viniese. Claro. Y luego el avión sí podía tener dos Sidewinder Ah, de tenía defensa. racks para Sidewinder. ¿Qué teníais? ¿Los Lima, los Sidewinder sí Yuli? teníamos. ¿Te suena? Ahora, ¿Recuerdas? ¿quieres que te sea sincero? Me has pillado. Me parece que eran No, los bueno, Lima, pero no solo estoy seguro. por saber, creo que... No estoy seguro el modelo que teníamos. Sí, sí, sí. Bueno, claro, con No defensa para estoy Fox seguro. 2, al menos. Al Porque menos luego algo me parece contabais. que cuando yo volé en Estados Unidos, que también volé en Estados Unidos, Sí, me parece que es que no me acuerdo porque a lo mejor no recuerdo. sí, de aspecto frontal al menos, que tenga capacidad Sí, para... sí, 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 era de autodefensa. de De autodefensa. autodefensa. Eso es. Un misil infrarrojo de autodefensa, dos Winter, es lo que Claro, claro, teníamos. claro. Bueno, bueno, y nada, pues mira, hemos hablado de Estados Unidos, Sebastián, y aluciné cuando me contaste que habías estado en Estados Unidos y bastante tiempo. Creo que hiciste en 2 tandas, ¿puede ser? ¿Nos puedes contar un No, poco bueno, aquella? sí, mira, y te comento una cosa que nos ha pasado. Sí, Cuando a mediados de los 90, el Ejército del Aire le compró al ejército a la USAF una modernización que había llevado a cabo en sus Phantom. Entonces, la modernización que incluía fundamentalmente era un nuevo inercial. Date cuenta que el Phantom, a diferencia de aquel F5, sí llevaba inerciales. Lo que pasa es que los inerciales eran inerciales mecánicos buah, y tenían una precesión enorme. claro, Enorme. un O sea, drift después de un brutal. vuelo podías tener una precesión de 10 millas. O sea, yo no recuerdo, pero era enorme. Ajá, Bueno, pues esta nueva actualización que se hizo incluía un inerciales láser y luego un nuevo radar, que eso era lo importante. ¿Por qué? Porque con este nuevo radar nos permitía navegar a baja cota en cualquier condición. wow. Eso dota de una Si quieres capacidad, claro, todo te lo tiempo. comentaré a posterioridad. Sí, Entonces, cuando se hizo esos cambios y el Ejército del Aire aprobó ese update al avión, la compra de eso incluía que 2 tripulaciones enteras iban a hacer un curso a Estados Unidos. Y entonces yo formé parte de la segunda tripulación, entonces nos enviaron a una unidad de la Guardia Nacional en Nebraska, en Lincoln, sí. y que ya tenían este avión y con estos sistemas, y allí estuvimos un mes volando con ellos. Que nos dieron el curso de instrucción y todos los nuevos sistemas. Aparte de esto, también se incluía un sistema en tierra de misión. ¿Qué quería decir? Que nosotros
planeábamos la misión en esta estación de tierra, la navegación que íbamos a hacer, qué íbamos a usar, qué amenazas teníamos y tal, la cargábamos dentro de un cartucho y con ese cartucho lo insertábamos en el avión y estaban todos los puntos ya metidos de la navegación baja cota que íbamos a hacer, con todos los objetivos y todo. Eso, claro, eso te da, joder, una capacidad, bueno, y un ahorro también. Luego en vuelo, una conciencia situacional tremenda, ¿no? Y claro, Claro, porque tú ya la preparabas en tierra, en vuelo no tenías claro, antes del vuelo no tenías que hacer nada ni nada, entonces tú ya todos los puntos los tenías metidos. wow, Y aparte íbamos navegando con un inercial láser, que el inercial láser ya tenía una precisión muchísimo mayor. muchísimo mayor, claro. Y más de 2 Y puntos, porque el primer Phantom, por lo que tengo entendido, tenía el Weapon System Officer, el WISO, tenía que estar sí, introduciendo los puntos el uno siguiente por uno. waypoint en tiempo El siguiente real, punto uno por uno. uno por uno, y Sí, yo reconociendo no recuerdo, pero era... agotador. eh, Aparte de operar y el luego radar, aparte de y luego este comunicaciones. sistema, te apunto, este sistema te permitía hacer un update del inercial con el radar. Claro, Con lo que incluso si el update lo hacías bueno, la precisión del inercial bajaba mucho más. claro. Wow. O sea, que contabais con esto. Y hemos hablado de el radar para vuelo a baja cota, vuelo NOE, Sí, en todo tiempo. Era como un TFR, un Terrain Following Radar. sí. El radar era un radar un poco... estaba hecho para eso. Sí, Entonces el radar funcionaba como en dos modos, que hacía un split de los dos modos. Entonces, el modo de navegación, la presentación la llevaba el de atrás, el WISO, el sí. Weapon System Officer, y ese es lo que iba, utilizaba el radar para navegar. Y luego el modo que llevaba el piloto era el que se llamaba TFO, que es Terrain Following Override. Ah, ¿Qué quería decir ese modo? Ese modo lo que hacía era miraba hacia adelante y generaba una representación en el display del radar de cómo iba el terreno, para evitar el terreno conforme tú volabas. Y aparte, esa representación iba asociada a un flight director que llevaba el ADI del avión. Era una ADI más enorme, sí. digamos una ADI enorme y con un flight director. Y tú volabas como si fuese un ILS para evitando el terreno. Entonces, Oh, ¿cómo hacíamos la navegación? Por instrucción no podíamos bajar de 500 pies, me recuerdo, pero a 500 pies podíamos volar dentro de una nube. Porque tú wow, ibas con este modo, wow. evitando el terreno. Joder. Teníamos que ir a una velocidad, la velocidad óptima para eso eran 480 nudos. Entonces tú podías ir de noche o en IMC a 500 pies volando. Entonces, el navegante que iba detrás era el que te decía, pues un poquito a la derecha, 2 grados más a la derecha, 2 grados más a la izquierda. Y él era el que se encargaba de navegar. De la Y navegación. tú hacías lo que te decía el de atrás. Claro. Oye, vamos un poquito rápidos, corta unos nudos. Y tú ibas cortando un poco el motor, lo que sea. Claro. El piloto hacía eso y aparte seguía el flight director. Y el contorno del terreno gracias al Flight Director. Total confianza en ello. Y el autopilot, o sea, no era un avión que volaba solo en esas condiciones, como podía ser un Tornado, como podía Sí, ser sí, un sí, está F-111. bien, lo hacíamos todo en manual. Es Tenía un decir, el autopilot, piloto era pero el que que lo estaba usábamos. sobre el joystick en todo sobre el stick, en todo ese tipo de Era todo vuelo manual. Todo manual, táctico. Qué todo manual. pasada. En esa época sí había aviones que hacían lo mismo, por ejemplo el Tornado, y ellos me parece que sí iban con piloto Sí, automático. sí, sí. Pero Lo nosotros lo hacíamos en desconectaban manual. en las fases ya de IP, posiblemente al objetivo y demás, pero sí, sí, era un avión totalmente autónomo que iba siguiendo con su TFR el terreno. En vuestro caso era el piloto, el que estaba Sí, bajo, sí. con el Nosotros lo control del llevábamos avión todo el y rato. luego importante la labor que hacía el de Y la atrás, labor porque en del... realidad el que navegaba era el WISO, que nosotros le llamamos el WISO, el Sí. navegante, que era el que navegaba. Tú ibas, no sabías dónde ibas ni nada, era lo que te decían. Claro, claro, claro. Qué interesante. Bueno, y entonces estuviste en Estados Unidos Sí. y allí, bueno, tuviste tu formación, me imagino. ¿Cómo fue aquella época? ¿Qué Bueno, notaste de la Fuerza Aérea Norteamericana, de los pilotos? ¿Cómo fue aquella época? sí, bueno, ya te digo, yo estuve inicialmente 2 meses en Estados Unidos haciendo el curso Sí. y luego me destinaron a una unidad dentro de un programa de piloto de intercambio. Ajá. Entonces, fuimos un navegante y un piloto allí destinados 2 años a Estados Unidos, a una unidad, y un piloto y un navegante de esa unidad vino al escuadrón de España durante 2 años, piloto de intercambio, que se llama, que lo hacen con otras unidades. Ujú.
Yo fui a una unidad de la Guardia Nacional, el 152 Escuadrón de Reconocimiento Aéreo, basado en el aeropuerto de Reno, en Nevada, que era un aeropuerto internacional, pero tenía una parte que era militar, que es donde estábamos nosotros estacionados. Wow. Y lo que supone allí volar en Estados Unidos. Claro, estuviste en la zona de Nevada, en Nellis, llegaste No, yo aterrizar estuve en Reno, en Reno. Reno está al norte de Sí, Nevada. sí, sí, sí. Y Al norte del estado. maniobras como Red Flag en aquella zona, ¿no llegasteis a Eh, operar? bueno, mi escuadrón cuando estuve yo, hizo un Green Flag. Que yo Ah, en un principio íbamos a participar, pero cuando antes de participar en el Green Flag, normalmente haces un periodo de entrenamiento y tal en la unidad. Pero cuando estaba a mitad del entrenamiento, nos llama el teniente coronel de Fuerzas Aéreas y nos sí. dice: oye, mira, que se han enterado de la lista de pilotos que vamos a ti, y estos españoles que hacen yendo a este sitio. Y se pone: no, es que este Green Flag es solo para americanos, y nos quitaron. Entonces yo no participé en ninguno. Madre, claro, pues sería por lo que tendrían ellos por el Vino tema de que un aprendieseis tácticas o sistemas cuando nuevos. mandaron la lista de los participantes al Claro. Pentágono, el Pentágono dio: ¿y este? No sé. Y nos dejaron. Y nos quitaron. Y en los briefings y debriefings del escuadrón también estabais full operativos dentro de Sí, integrados nosotros completamente. participamos en todos los briefings, excepto, me acuerdo, cuando había briefings de inteligencia. Dentro del briefing de inteligencia había briefings solo para US Cities, o no sé qué le llamaba. Sí. Entonces nosotros nos salíamos. Qué bueno, qué bueno. Y tengo por aquí apuntado Dea y Robin Sands. ¿Qué nos puedes contar Sí, de las dos? sí. Bueno, Bueno, es una curiosidad. sí, Nosotros operábamos ya te digo, desde un aeropuerto internacional donde había aviones comerciales y tal. Y estábamos, para que te hagas una idea, nosotros nada más despegar pasábamos con control civil. Me acuerdo del control que controla todo lo que es la Bahía de San Francisco, Oakland Center, me acuerdo que eran. sí. Y entonces nosotros a veces nos venían misiones al escuadrón para la DEA, que es la Drug Enforcement Administration, la que se encarga Sí. del control De drogas. de drogas, el tráfico de drogas y tal. Entonces, como nosotros teníamos sensor infrarrojo, había unas misiones que salíamos, me acuerdo que eran unas misiones muy aburridas de todas formas, porque despegabas de allí, despegabas de Reno, ibas hasta el sur de la frontera entre México y California y Nevada, Sí. y ahí hacías con el sensor infrarrojo que llevábamos fotos de la zona de lo que es la frontera. Y luego volvíamos, se descargaban, tú ya no hacías nada, se encargan los fotointérpretes de fotointerpretarla, o directamente se enviaban a la DEA. No lo sé si ellos tenían sus propios fotointérpretes o no. Ah, claro. Caso que una vez yo hice un día una misión y otra vez lo mismo. Me vino el coronel y dice: bueno, oye, que tú ya no vas a hacer más de estas misiones porque es que tú no eres el americano. Digo: pues mira, pues no sabes la alegría que me das. Porque era un rollo de misiones de mucho cuidado. Porque ibas allí y eran en alta cota, ¿no? Y utilizabais sensores como Sí, has sí, dicho, sí, sí, infrarrojos sí. y Yo no me acuerdo cámaras. si alta cota o media cota. Yo no me recuerdo. A lo mejor era 20.000 pies. No lo recuerdo bien. Pero vamos, Wow. que no eran a baja cota. Eso seguro. Joder, ¿cómo controlan estos? Madre mía. Los tenían vigilados. Y las Robin Sands eran también multinacionales, No, eran maniobras. sí, el ejercicio más grande que he hecho yo, que yo desconocía ni que existiese, se llama un ejercicio que no sé si sigue existiendo, se llama Robin Sands, que era un ejercicio en el que participaban unidades sobre todo de la Fuerza Aérea, de los Marines, de la Navy y del Army. Ajá. Tanto grande que participaban unidades extranjeras, había unidades del ejército de tierra alemán y todo. El caso es que la zona de operaciones de este ejercicio era entre Nuevo México y Texas. Ajá. Y nosotros fuimos desplegados, una de las veces que participé, fuimos desplegados allí a un aeropuerto que había sido base aérea, un aeropuerto con 3 pistas, que lo único que lo usan ahora eran avionetas, pero durante el ejercicio ese se activa para que puedan ir desplegados aviones, pues había de la Navy, de la USAF, de los Marines y Wow. todo lo demás. Madre. Y era en Roswell. Que Roswell, no sé si tú lo sabrás, No, porque es conocido Roswell. no. Porque en Roswell se supone que allí, que yo estaba allí y hay un museo,
allí chocó un ovni y tienen allí los restos de un posible extraterrestre. De eso es famoso Roswell. Pues allí es donde nosotros estuvimos desplegados para hacer este ejercicio. Ostras, no tenía ni idea de ese. Sí, Bueno, sí, sí, está sí, sí. totalmente Es clasificado, aunque dicen en Roswell. que ahora van a Míralo si desclasificar. tienes, Sí, si tienes la lo, oportunidad, Roswell, en internet y verás cómo te sale el tema este que te digo yo del ovni y el lo extraterrestre. joder, lo buscaré, sí. Y claro, esto estamos hablando de la década de los 90, ¿no, Sebastián? Sí, esto fue sobre el año 94 o por ahí, sí. 94. Claro, Sí, estos 94 o venían, 95. todos estos, la USAF ya tenía la experiencia de la Desert Storm y de la tormenta del desierto, Irak, habría gente con experiencia en combate, en fin, aquello era inmenso, ¿no? ¿Sabes lo que más me sorprendió era, claro, que yo estaba yo estaba habituado a los ejercicios que hacíamos en España o incluso en Europa. Pero lo que más me impresionó es el despliegue de medios que había. Ya, claro. O sea, yo me acuerdo, el año 94 se daba un briefing allí porque hacíamos misiones de comaos. Comaos son, ¿sabes lo que son comaos? Sí, Los sí, comaos sí. son El, conjunto de aviones de sí, distintos, con bombarderos, escoltas, sí, reconocimientos, de que van diferentes dentro, por así elementos decirlo, del y... mismo Sí, paquete. Bueno, pues allí se hacían briefings generales que asistíamos tropecientos, pero luego había como en 4 o 5 bases aparte que con teleconferencia le estábamos dando el briefing a la vez. Claro, esto dice, pues esto ahora se hace por internet, sí, pero te en estoy hablando aquella del año época, noventa y claro, tres que el año claro, 93 no existía ni internet ni claro. nada. Ya, bueno, Y esto ellos hay ya que estaban... ponerlo en el momento de que se hacían las cosas, no sé si me explico. Sí, 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 hay que poner el contexto, claro, claro. Y, y, Claro, claro. y en Y yo con videoconferencia, esto digo, pilotos fuera menudos de otras medios. bases, madre mía. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, la mayor parte de las misiones que hacíamos, que era de misiones de evaluación de daños, éramos los últimos que entrábamos. Íbamos normalmente, salíamos dos Phantom con dos F-14 de la Navy, que eran también de reconocimiento aéreo. Ah, sí, con el sistema TARPS. Volábamos conjunto con ellos siempre. Sí, 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 sí. Y formando parte de comaos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Qué pasada. Y bueno, estabais tan bien entrenados o sea, tú, te quiero preguntar, ¿estabais realmente integrados en ese sistema, un acomao de esas dimensiones, el briefing, el idioma, las comunicaciones aéreas? Sí, 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 sí. Sí, igual que con ellos, sí, sí. Claro, qué pasada. Asistíamos a todos los briefings, a todas las misiones, luego los post-briefing después de las misiones. ¿Y tuviste tripulante Weapon System Officer norteamericano mientras volabas allí? Sí, yo normalmente volaba. Date cuenta que aunque había un navegante, un WISO español allí, Sí. yo en 2 años que estuve allí, a lo mejor volé un día con él. El Ah, resto volaba con americanos. claro, claro. Joder. Qué interesante. Y bueno, el repostaje en vuelo. Esto nos va a traer luego un poquito de cola aquí de vuelta a España. El repostaje en vuelo norteamericano, sistema Boom, KC-10 o Bueno, 100. claro. O sea, no te he hablado, claro, ahora no te he hablado de otra de las Sí, mejoras que se le hicieron aquí a los aviones sí. en España. La mejora que fue. Cuando estamos en España, el sistema, el Phantom tenía reabastecimiento con boom, ¿de acuerdo? Tiene una especie de agujero detrás de la cabina Sí, del WISO sí, sí. y ahí es El donde, sistema de la donde se USAF, sí. mete el boom para reapostar. Ujú. ¿Qué pasa? Que el sistema que tenía España de reabastecimiento de vuelo era con basket, con Claro. el que tenía Los cisternas que en los teníamos. 707 y en los Hércules. Y entonces compró un sistema con una pértiga Ujú. a Israel, a la Fuerza Aérea Israelita. Sí. Entonces se le compró ese sistema y se le instaló en nuestros aviones. Pero claro, comparado con el sistema Boom, tú venías de Estados Unidos, Claro, habías y yo. repostado cientos de veces, me imagino, ¿no? Con el sistema No, bueno, Boom. yo había repostado antes de ir a Estados Unidos, ya estaba este sistema en España. ¿Me explico? Sí, recuerdo. O sea, Sí. este sistema estaba anteriormente De al hecho, que creo que yo está fui a Estados en el Unidos. Museo del Aire de Madrid. Sí, Está el cisterna español, sí. sí. Y Y perdona que he vuelto un poco hacia no, atrás, sí, sí, pero porque con está respecto, con respecto a este sistema era curioso, pues diciendo, vale, nos colocan este sistema. Bueno, y ahora noto esto como lo volamos. claro. Y entonces nos dieron el teléfono, los mecánicos, o sea, el programa lo que hacía era que vinieron mecánicos israelitas aquí, enseñaron a mecánicos españoles cómo hacerlo en el primer avión y el resto de los aviones ya lo hicieron los españoles.
caso Ajá. es que hablamos con los mecánicos israelitas estas y nos dieron el teléfono de un piloto de pruebas allí de la Fuerza Aérea Israelita. Y hablamos con él, nos comentó algunas cosas para volar el avión. Ajá. Y así iniciamos. Porque el problema que tenía de hacer reabastecimiento con el Phantom, a diferencia de, por ejemplo, que hacerlo con el F-18 o con otros aviones, es que la pértiga te quedaba muy por detrás de la altura del piloto. Claro. Y entonces, nosotros como repostábamos era, nos acercábamos muy cerca de lo que es la cesta, hasta una distancia en la que era el WISO el que te decía, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, ahora, ahora, ahora. Y lo hacíamos, eran movimientos de centímetros, y lo hacíamos casi todo era con pies. Wow. Con pies, madre mía. Y no Sí, sí, sí. girabas, no tenías un ángulo de cabeza para poderlo, porque cuando repostas en el Harrier, por ejemplo, que lo tienes a la izquierda, también, digamos, el gancho, la pérdida te queda a la altura tuya del asiento, más o menos, y es uno de los sistemas más difíciles que la gente tiene dificultad para... En el Phantom estaba incluso por detrás del piloto. Por detrás, sí. Al principio íbamos a repostar y nos veníamos sin haber repostado. Algunos paraban y digo, macho, nos venimos sin haber repostado. Luego, una vez que le cogías el truco, y luego el problema que tenía era el repostaje con el 707 era más sencillo. ¿Por qué? Porque el avión prácticamente iba, la velocidad que tenía normal de repostaje del 707 era muy parecida a la nuestra. Pero en el Hércules no. En el Hércules teníamos que tener el ángulo de ataque muy alto Claro, y el avión era, como le decíamos los pilotos, más morcillón a la hora de volar. morcillón, Porque el sluggish. avión iba más lento. No, no, sí, fácil no tenía que ser, madre mía. Y claro, como no había simuladores, ni podíais salir No, entrenados, esto ibais lo hicimos. directamente allí. Los primeros que lo metemos, bueno, vamos a intentar repostar. Y nada, pero bueno, que también muy divertido también. Qué Y guay. luego, volviendo otra vez al repostaje en Estados Unidos, Sí, allí no tenían este sistema, allí tenían el que tiene la USAF, que es con el boom. Y ahí he hecho reabastecimientos con los aviones que hay allí, el KC-135, el KC-10, que claro, que es el y operador este del boom, sistema, es el operador del boom el que al sí, final acaba introduciéndolo, pero tú debes de es mantener una mucho más formación. sencillo, mucho más sencillo, mucho más sencillo. Porque yo la primera vez que fui a reabastecimiento, en la panza del avión cisterna tienes una serie de luces, que es Sí, como un papi, ahora no recuerdo cómo era, pero una especie de papi. sí, Y tú te vas limando con el papi y tú tienes que tener todo centrado. Como cuando tienes el papi dos blancas y dos rojas, pues algo parecido. ajá. Y luego es el operador del boom el que te mete el boom en la zona de repostaje y lo bueno también que tiene este sistema es que es mucho más rápido que el otro. Tiene más caudal, ¿no? Mucho, muchísimo más caudal, Claro, muchísimo. claro. Claro, no, es un sistema, bueno, ya lo operaban en la guerra de Vietnam y siguen haciéndolo. En cambio, la Navy, pues funciona como No lo, no, es con todavía no cesta, sé, sí, no sé por qué lo hacen así. sí, 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 sí. Bueno, recientemente se han llegado a ver imágenes del A-10, que todavía sigue operando, y lo sabemos ahora en el reciente conflicto en Irán, con una percha directamente encima del cañón, en el morro del avión, porque es un avión de la USAF que solamente repostaba del boom, el sistema norteamericano, pero le han introducido una pértiga, una pequeña pértiga para poder ¿Ah, sí? reabastecerse de esos cisternas también. Y todo el mundo, cuando vimos la primera imagen, dijimos, ¿qué han hecho? Porque estéticamente también no es muy bonito, pero sí, sí, es curioso. Y vosotros, claro, teníais que estar un entrenamiento recurrente, me imagino, ¿no? Para el repostaje en vuelo también, aquí en España. Sí, yo no recuerdo el entrenamiento que hacíamos, pero bueno, es igual que, o sea, el sistema de entrenamiento era muy parecido al de España. Sí, Teníamos un programa de entrenamiento y teníamos que cumplir una serie de misiones para estar entrenados. Lo ajá, que sí, a lo mejor es interesante, que yo estaba destinado en una unidad de la Guardia Nacional. ajá. Y si me permites, haré un inciso en lo que es una unidad de la Guardia Nacional, que a lo Claro, por mejor favor. es Sí, un sí. gran desconocido al público normal. En Estados Unidos tienen las cuatro armas, que son el ejército, el Army, el ejército de tierra, la Navy, lo que es la Armada, el ejército del aire, los marines, que está separado de la Armada, y luego tiene la Guardia Costera. Ajá, La Guardia, ¿vale? Entonces, eh, esos cuatro armas dependen del Estado federal, depende, por así decirlo, de Washington. Es la fuerza aérea que tienen. Tal. Luego, cada estado, date cuenta que estados son Estados Unidos, es un grupo de estados. Entonces,
cada estado, con su gobernador a la cabeza, tiene su propio ejército. Ah, Tiene su propio ejército de tierra, del mar, por así decirlo, y del aire. Entonces, las unidades de la Guardia Nacional aéreas dependen del gobernador del estado. claro. Por ejemplo, cuando quieran activar una unidad de la Guardia Nacional para una guerra en concreto, Sí, el presidente americano tiene que pedir permiso al gobernador del estado. Por supuesto, se lo va a dar, pero así es como funciona. claro, 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 sí, sí. Pues gracias por Entonces, aclararlo, porque yo también pensaba que era una única unidad, estaba todo bajo no, no, el no, no, mismo no, 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 mando, no, no, no. y sí Tanto es que así. los reservistas a veces suelen hacer, digamos, intercambios, pueden estar en aerolíneas. Reservistas es otra, son reservistas como puede ser aquí en España. Pero la Guardia Nacional es un poco una cosa aparte. De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona una unidad de combate en mi caso era de F4 de la Guardia Nacional? Lo que se llama el corazón de la unidad, el core de la unidad, eran pilotos de la Guardia Nacional full time, que podían haber sido pilotos de la Fuerza Aérea, que habían abandonado la Fuerza Aérea, se habían unido a la Guardia Nacional y eran full time. Y luego también dentro de ese core había pilotos de la USAF Sí, que estaban en la unidad para dar apoyo a la unidad. Porque la mayor parte de los pilotos eran de lo que se denominaban part-time. No estaban allí trabajando todos los días, sino que eran pilotos que tenían sus trabajos sí, y luego esas empresas para las que trabajaban les tienen que dar una serie de días libres al mes para recibir entrenamiento en la unidad. Y están claro. obligados por ley. Y se ¿Qué mantenían pasa? current, se mantenían Claro, activos. claro que sí. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los pilotos que volaban en la Guardia Nacional, su otro trabajo eran pilotos de compañías aéreas. Claro, Lo sabía que eran, yo qué sé, había uno, me acuerdo, que era muy buen piloto además, que tenía dos concesionarios, otro que era abogado, otro que era que trabajaba en una empresa de seguros, pero el 90% eran pilotos de compañías aéreas. wow. Qué pasada, ¿eh? Entonces, ¿Cómo funciona esto es lo ahí, que eh? esto es lo que todo el mundo quería ser, era Claro, trabajar en una compañía aérea y luego ser piloto de la Guardia claro. Nacional. Tú lo Y hubieras. volar un F-18 o un F-15 o un F-16. Hombre, creo que es una combinación que no sé si en Países Bajos o se ha A mí no me suena, puesto yo solo me suena en Estados Unidos. con pilotos de KLM que han sido militares, darles la oportunidad y un acuerdo con la compañía aérea para cederles tiempo para que vuelvan a las unidades de combate, a las unidades de caza o las unidades que sean, para que se mantuvieran dentro, digamos, de la defensa nacional al tiempo que vuelan en Ah, la mira, aerolínea. Y esto es una pues, cosa pues, que ha sucedido recientemente, yo creo que forzado por motivo de la guerra de Ucrania, la amenaza que tenemos del este ahora y intentar mantener a la gente un poquito más activa, más en modo reserva o en modo backup. Sí, sí. Y me parece, pues vamos, algo parecido, lo que pasa que esto es ya muy establecido. claro, qué pasada. Qué guay. Bueno, y vuelta a España, Sebastián, y cuando Sí, vuelves, me imagino con toda esa experiencia, ese bagaje, vuelta al escuadrón, tus sí, compañeros. bueno, yo ya vine para hacer el curso de comandante y ya cuando ya ascendí a comandante ya me quedaba poco tiempo, salí destinado fuera. Sí, Salí destinado al mando aéreo de combate y ya prácticamente ahí es cuando yo decidí que quería irme a una compañía. Ya sí. prácticamente ya. La vuelta estuvo un par de años y ya no recuerdo bien los años, pero ya en el 99 es cuando ya ingresé en la primera compañía que estuve civil. Qué pasada. ¿Y no echabas de menos al Phantom? Hombre, ya son muchos años fuera, sí, claro. Soy mucho más joven, mucho. Sí, sí, la verdad que sí se echo de menos. Lo Claro, echo de menos. claro, claro. Bueno, Lo echo ahora, mucho de menos. ahora se puede quitar uno el gusanillo, ¿eh? Con la simulación y la realidad Ah, virtual. sí, 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 Ya sí. verás cuando lo Ya me pruebes. han, ya me han dicho que eres un experto en eso. Ya lo sé Bueno, que eres un experto. experto no, lo que pasa que, bueno, la afición está ahí y yo sí que me tengo que quitar el gusanillo de volar porque si no, aunque bueno, ahí estamos todos en las líneas aéreas y tú volando más que Y por nadie, mucho, que me he enterado. y por mucho Y tiempo. por Por mucho mí, por tiempo. mucho tiempo. Eres Yo siempre lo incansable, digo. Sebastián. Me quedan pocos años para retirarme, pero ojalá no me quedasen pocos. Joder. Pues Ojalá no me quedasen pocos, que tenemos la mejor profesión del mundo. desde luego que sí. O sea que no quitaríamos, ¿volverías a repetir tu carrera?
Sí, 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 sin lugar a duda. Entonces, Sin lugar a duda. entonces lo La mejor profesión del mundo, ¿eh? que nos Yo quiten cuando lo hablo con volado. amigos, ¿no? Que tengo ganas de jubilarme ya, yo digo, pues yo no tengo ninguna. Bueno, es que luego yo creo que no te puedes desenganchar de... Si has tenido pasión, si has sido aviador, yo creo que una vez jubilado de las líneas, algo tienes que hacer para estar conectado a... Todavía recuerdo en el aeroclub, cuando aquí en el aeroclub de Vizcaya, Peral creo que se apellidaba, y había sido piloto de T6, y había estado en las guerras de Marruecos, había estado en los años 70 y demás, y aquel hombre, pero jubilado, y de la noche a la mañana desapareció, falleció o algo, pero no paraba de estar allí, en el aeroclub. De vez en cuando se montaba en una Cessna con alguien porque él ya no tenía licencia. Era increíble, un ejemplo de lo que nos mueve, ¿no? Esta profesión, la mejor del mundo, como tú bien has dicho. Sí, Pues cuando tú hablas, cuando tú hablas con pilotos jóvenes y tal, te das cuenta al momento que hablas que quién es aviador y quién no es aviador. sí, No sé si me explico. es cierto, sí. Sí, sí, sí. Pues ha sido un verdadero placer tenerte en Aviadores, Sebastián. Muchísimas gracias por dedicarnos El placer, tu el tiempo. placer mío, ¿oís? Y creo que hemos cubierto bien esa bonita misión que tuviste y bueno, pues tenemos aquí pendiente una quedada y nada, agradecértelo Pues muchísimo. tomo nota, tomo nota. Ahí está el guante. Muchas gracias, Sebastián. Venga, muchas gracias, un Adiós. abrazo. Adiós.